La segunda lectura de la palabra de Dios está en Efesios, capítulo 2, versículos 12 al 22. Ephesians chapter 2, verse 12 to 22. Okay, Efesios capítulo 2, versículos 12 al 22. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas, el evangelio, las buenas nuevas de paz, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias por el testimonio que hemos escuchado de este hermano Martín Yacta, y gracias por esta palabra de Dios que el día de hoy hemos leído acerca de tu siervo Pablo, cómo fue el expulsado del templo y cómo aquí vemos que en el libro de los Efesios, cómo tú construyes un nuevo templo en base a los hombres y mujeres que aman a ti. Tu bendición sea sobre esta palabra. Amén. Perdón. Ok, siéntese libre a traducir al inglés si desean, si no, el sermón va a ser en español. Vamos a hablar el día de hoy de la importancia que tiene este principio. El principio de que la Biblia sea aquella que interpreta la Biblia. Muchas veces el problema que la gente tiene es que a veces lee la escritura en una parte de la Biblia, lee de una manera y luego lo interpreta sin entenderlo en el contexto. Sin embargo, la palabra de Dios nos ayuda a que interpretemos la misma palabra de Dios. Es importante leer. Yo les reto a ustedes, a cada uno de vosotros, les reto a que busquen en la Biblia cómo se complementa la palabra de Dios. Por ejemplo, en estos pasajes que hemos leído, Hechos capítulo 21, nos ayuda a entender mejor el libro de los Efesios. Y la lectura de Efesios nos ayuda a entender mejor el libro de los Hechos. No es un accidente, ¿ok?, de que Pablo está hablando aquí acerca del templo que es construido en el libro de los Efesios. Cuando la gente que recibe y lee esta carta entiende de que hubo una oportunidad en la cual las puertas del templo se cerraron para Pablo y cómo Pablo fue acusado de haber metido efesios, porque eran gente de Éfeso, dentro del templo. ¿Se acuerdan ustedes? Estuvo a punto de morir por causa de eso, aunque era una acusación que no era verdad, simplemente lo acusaron porque lo vieron andando y caminando con efesios. Entonces, si uno lo lee Efesios fuera del contexto del templo, no lo entiende, pero si uno lo lee en el contexto del templo de Jerusalén, recuerden ustedes de que el templo era importante para aquellas personas, no solo para los que habitaban en Jerusalén, sino también para los efesios. ¿Por qué? Porque los efesios tenían su templo, y su templo era el templo a Diana, la diosa Artemis, que había sido en Grecia, que es llamada Diana en el mundo romano. Tenía un templo majestuoso. Y estamos hablando aquí de personas las cuales vivían alrededor de templos que eran inmensos y templos que eran imponentes.
templos que llamaban la atención. ¿Alguna vez usted ha visitado una catedral? ¿Alguna vez usted ha visitado un edificio grande? ¿Alguna vez usted ha visitado, quizás en Nueva York, algún rascacielos? ¿Cómo se dice rascacielos en inglés? Skyscraper. ¿No han visto cuán imponente es? Nosotros una vez fuimos a Toronto, a esa torre del CNN. Madre mía, que está tan alta, ¿no? Subimos hasta allí. La única que no subió fue Camila porque era bebita. Pero fue una cosa impresionante ver cómo la arquitectura, cómo el ser humano ha construido esta arquitectura. Y a mí me gusta la arquitectura, me gusta el arte. Yo pienso que es bonito visitar esos templos. Y cuando yo era niño, yo iba a esos templos. ¿Alguna vez ustedes niños han ido a esos templos? Iba a esos templos cuando tenía la edad de estos niños. ¿Cómo son los nombres de ellos? Alexander y Miriam. Yo tenía la edad de Alexander y Miriam. Y yo entonces entré a un templo y era un templo majestuoso. Y entonces yo era un poco traviesito cuando era niño, ¿ok? Pero cuando entré a ese templo, I was mischievous. Ellos entienden español, ¿no? Entonces cuando entré a ese templo, era tan grande el templo que me asusté. Y encima tenía algunos santos que estaban ahí en las ventanas, los cuales me miraban con unos ojos. Y yo me movía y los santos me miraban. Y entonces trataba de portarme bien. Pero no trataba de portarme bien por Dios, sino trataba de portarme bien por el templo. Porque el templo me parecía que era impresionante. Cuando salía afuera ya podía portarme mal. Pero eso no es el cristianismo. El cristianismo significa, nos habla de la importancia de que Martín ha dicho, de que el templo es Jesucristo. Porque Jesucristo habló de sí mismo como el templo. Él dijo, en 3 días lo destruyo y lo vuelvo a construir. ¿Se acuerdan ustedes? Y él hablaba, dice la palabra de Dios, del templo de su cuerpo. Porque él murió en la cruz. Cristo murió en la cruz por usted. Si es que usted cree, si usted tiene esta fe. Murió en la cruz del Calvario. Y después de 3 días, Él resucitó. Y desde entonces, este es el templo el cual nosotros creemos que puede acercarnos a Dios. ¿Por qué los templos serán importantes? Yo quiero enfocarme especialmente el día de hoy en esta acusación que se le hace a Pablo. Ustedes pueden ver en Hechos, el capítulo 21. Ok, vamos a estar entre Hechos 21 y Efesios 2, porque yo creo que se complementan muy bien. Si lo leen juntos, van a poder entenderlo mejor. Perdón, es bueno si uno quiere atender. ¿Quién de ustedes alguna vez ha leído la Biblia y ha visto, no entiendo bien la palabra de Dios? Eso nos pasa a nosotros, por eso vamos a la iglesia, para que nos enseñen. Sin embargo, también la Biblia nos ayuda a entender mejor la Biblia. Mientras más usted lea la palabra de Dios, más va a poder entender la palabra de Dios. Ok, Hechos 21, entonces Pablo va a Jerusalén, ok. Va al templo, va a ofrecer un voto con otras personas. Él dice, yo no estoy en contra del templo, quiero respetar el lugar, porque los edificios tienen un propósito, son buenos. Va allí, pero va con algunos efesios de la iglesia de Éfeso. Y entonces, cuando él entra ahí, a ese lugar, había un atrio de los gentiles y un atrio donde los gentiles no podían pasar. Entonces va allí. Y cuando llega a aquel lugar, entonces las personas, él ya sabía porque se le había anunciado una profecía, alborotaron la multitud y le echaron mano, dando voces. El versículo 28 dice, varones israelitas, ayudad, dijo alguien. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos en contra del pueblo, o sea, de la gente del pueblo, de la ley y de este lugar. Y además de esto, ha metido griegos en el templo, porque eran de la cultura griega y hablaban griego, y ha profanado este santo lugar. Ok, quiero enfatizar esas 3 partes. En primer lugar, se le acusa a Pablo de enseñar en contra de la gente, en contra del pueblo. Se le considera un enemigo del pueblo. En segundo lugar, se le considera a Pablo una persona que está en contra de la ley. Y se le acusa a Pablo de ser una persona que está en contra del lugar, o sea, del templo, ese sagrado lugar. Saben que esas acusaciones no son nuevas. Son acusaciones las cuales se le hizo a Jesucristo. Y Pablo está siguiendo el camino de Jesucristo aquí.
porque es a Jesucristo a quien lo mismo, igual que a Pablo, le dijeron que no vaya a Jerusalén. ¿Se acuerdan ustedes? Señor, no hagas eso. Dice, yo iré a Jerusalén y sé que allí voy a dar mi vida, voy a morir, porque los judíos van a matarme. Y entonces Pedro le dice, no, Señor, no hagas eso. Y él le dice, apártate de mí, Satanás, no entiendes. Lo mismo está pasando con Pablo aquí. El profeta Agabo coge el cinturón de Pablo, ¿no? Se ata y dice, de quien es el cinturón, va a ir a Jerusalén y va a ser atado así, va a ser tomado prisionero. Y la gente le dice, Pablo, no hagas eso, no vayas. Y él dice, ustedes no entienden. Están como Pedro cuando le decía a Jesús que no vaya. Así como Cristo dice que él se propuso, ¿no? En inglés se dice set his face toward, se propuso ir a Jerusalén. Así también Pablo está decidido a ir a Jerusalén. Y exactamente lo que ellos le acusan es contrario lo que pasa con Pablo. A él le acusan de estar en contra del pueblo, de la gente, del pueblo judío. Pero Pablo va a Jerusalén por amor al pueblo, por amor a la gente, porque quiere que la gente tenga salvación. De alguna manera es su gente, porque él fue judío y porque él creció bajo los pies de Gamaliel. Entonces él va a Jerusalén a predicar la palabra de Dios. Sin embargo, a él le acusan de estar en contra del pueblo. ¿Usted está a favor del pueblo o en contra? ¿Es usted una persona que es amigo de la gente o no? ¿Ah? ¿Amigo de las personas o no? Bueno, algunas veces nosotros podemos ser amigos de las personas, pero es porque queremos de que ellas hablen bien de nosotros, ¿no? Para que tengamos popularidad, tengamos aceptación. Pero no había eso en el corazón de Pablo, porque Pablo, él decía que él predicó todo el consejo de Dios. Él estaba dispuesto a predicar aún lo que es duro y difícil a la gente, con el fin de que ellos vengan a Cristo. Entonces a veces la gente le agradaba, a veces lo odiaban, como en este caso. Pablo es calificado aquí de ser una persona de estar en contra de la gente. Pero al contrario, la Biblia nos dice de que Pablo estaba decidido aún dar su vida por las personas. ¿Saben que en Romanos, en el capítulo 11, hay un pasaje que es increíble, el cual se dice de que Pablo dijo, aún yo prefiero perder mis privilegios en Cristo con tal de que mis hermanos los judíos abran los ojos? En realidad él está siguiendo aquí el corazón de Cristo, el cual murió en la cruz del Calvario, estuvo abandonado por Dios. ¿Se acuerdan que él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él estuvo abandonado por Dios por amor a nosotros. Él rompió esa comunión, se quebró esa comunión entre el Padre y el Hijo por un tiempo, con el propósito de que Él recibe el castigo para que nosotros tengamos esa comunión. Y eso viene en el corazón de Pablo, en el corazón de Moisés. También cuando a Moisés Dios le dice, Moisés, este pueblo es un pueblo rebelde, retírate de ellos y yo voy a hacer de ti una gran nación. Y él dice, no, Señor, no hagas eso. Prefiero que tú me expulses a mí de la comunión y no a esta gente. Estaba siendo intermediario entre Dios y la gente. Es un tipo de Cristo. Hay eso en nuestro corazón. Hay el deseo de que la gente llegue a la salvación. Tenemos ese deseo de que la gente escuche la palabra de Dios. Si tenemos ese deseo, entonces estamos en el camino del corazón del apóstol Pablo y en el camino del corazón de Cristo. Pero en segundo lugar, también se le acusa de estar en contra de la ley. ¿Ok? La ley es algo bueno. La Biblia nos ha dado para que nosotros obedezcamos la ley. La ley dice, no matarás. Es algo bueno. La ley dice, no robarás. Desde niñitos les enseñamos a nuestros hijos de que es incorrecto coger las cosas de otra persona. Esa ley es correcta. La ley es algo bueno. Sin embargo, ellos habían añadido más leyes a esta ley. Habían leyes sobre el templo. Y una de las leyes sobre el templo era lo siguiente. Había una sección donde podían entrar las mujeres, pero los varones estaban aquí y las mujeres no podían pasar ahí. Era el atrio de las mujeres.
Si estuviéramos aquí en este lugar, pondríamos las mujeres para acá. Hay iglesias que todavía hacen eso, ¿no? Las mujeres para acá, los hombres para acá. Ok, y había otro lugar que era solo para los gentiles. Los gentiles no podían pasar. Había una pared, la cual era 5 pies alta. ¿Cuánto es 5 pies? No sé, 5 pies alta, más que yo, mucho más que yo. La cual había una inscripción que decía en latín, en griego y en hebreo. Para que nadie se equivoque, la gente hablaba esos idiomas. Decía, ningún gentil debe pasar por esta pared. El gentil que pasa, muerte, ¿no? El gentil que pasa por esta pared, se muere. Esa era llamada la pared de división. No había acceso. Ellos acusaron de que Pablo había violado esa ley, por eso era enemigo de la ley. Pero sobre todo era la acusación de que Pablo había traído gente que era incircuncisa. Para ellos la circuncisión era una ley. No podía nadie ser aceptado por Dios si es que no se practicaba el rito de la circuncisión. Y estos efesios que habían llegado con él, entre ellos estaba Trófimo, no eran circuncidados, porque el Concilio de Jerusalén había dicho que no era necesario que sean circuncidados para ser recibidos por Dios. Pero esas personas celosos de la ley dijeron que Pablo era un enemigo de la ley. Sin embargo, Pablo dice, yo no soy un enemigo de la ley, yo les predico a Cristo, el cual cumplió la ley, porque Él murió en la cruz para que nosotros tengamos acceso, entrada. Entonces yo quiero leer con ustedes Efesios 2 una vez más, para que ustedes vean cómo Efesios 2 habla en el contexto de Hechos 21. Le dice a los efesios, miren, amados hermanos efesios, en aquel tiempo estabais, en el versículo 12, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No eran ciudadanos del pueblo de Dios. Y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, estaban apartados, alejados en el patio de los gentiles, ahora son acercados por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, o sea, de gentiles y judíos, derribando, aquí está bien claro, derribando la pared intermedia de separación. O sea, Cristo había derribado la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades, o sea, Él ha muerto por eso, porque no hay enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hasta ahí nomás. Significa que la obra de Cristo en la cruz ha cumplido el propósito de la ley. Ha cumplido el propósito de la Escritura para ser un solo pueblo que ama a Dios y que le sirve. Pero hay una tercera acusación y esta es la última. Le acusan a Pablo de también estar en contra del templo. Le dicen, está en contra de la gente, del pueblo, en contra de la ley y en contra del templo. Y la Biblia dice aquí de que ellos amaban tanto el templo, porque el templo era una representación de la presencia de Dios. Yo creo que nadie en el día de hoy cree en eso, ¿verdad? Esta es una capilla, hay un templo, hay un santuario al otro lugar, y hay muchas iglesias que tienen aquí santuarios. Nosotros no creemos que cuando salimos Dios habita más en el lugar que antes, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero en aquel tiempo ellos creían que era un lugar en el cual Dios habitaba y Dios moraba. Y cuando leían el Salmo 51 que decía, Dios, ¿quién entrará a tu santuario para orar? Ellos decían, se referían a ese templo, no a la comunión con Dios, sino al templo físico. Y la Biblia dice aquí, vamos a leer en el versículo 30, el versículo 30, en el capítulo 21, Hechos 21, versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se golpeó el pueblo y apoderándose de Pablo lo arrastraron fuera, ¿qué dice? Fuera del templo. E inmediatamente cerraron las puertas. ¡Pum! Cerraron las puertas del templo. Eran puertas grandísimas, ¿eh? No eran como esas puertas, eran tremendas puertas. ¡Pum! Cerraron las puertas. ¿Por qué las cerraron?
fuera Pablo aquí. En ese momento, ¿saben que eso es algo muy triste? Porque en ese momento es la última historia acerca del templo que usted ve en la Escritura. Hay referencias en las cartas acerca del templo, pero en cuanto a historia es la última vez. Estos judíos expulsan a Pablo fuera del templo y con ello expulsan su esperanza de salvación, no por Pablo, sino por el Cristo que Pablo predica. Y al cerrar las puertas del templo, ellos cierran la oportunidad de que el acceso, la entrada a Dios pueda venir para ellos. 10 años después, este templo va a ser destruido. 10 años después, los romanos vienen a Jerusalén, lo sitian, lo destruyen y destruyen el templo. Y hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron. Aquí está el llanto de Jesús. Cuando Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Si tú entendieras lo que este día te pueda dar paz, pero tus enemigos vendrán, te rodearán, te sitiarán y destruirán este templo. Cristo profetizó eso. Por esta razón, en Efesios, vamos a continuar leyendo ahora Efesios capítulo 2, versículo 17, dice, y vino, Efesios 2, Ephesians 2:17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos, que dice, entrada por un mismo espíritu al Padre. Miren, para los efesios, los cuales no les dejaron entrar, le dijeron, ustedes se quedan en el atrio de los gentiles, no pueden entrar. Y encima les acusaron, tú, Pablo, has metido griegos en este lugar. Ahora él les está escribiendo diciendo, Dios tiene entrada para ustedes en Cristo. No importa si ustedes no tienen entrada al templo, pero ustedes tienen entrada al templo de Cristo. Tienen acceso por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la misma familia de Dios. Es más, en el versículo, en el próximo versículo, donde dice edificados, ustedes lo pueden leer, versículo 20, incluso él les dice de que ellos son el templo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, Jesucristo es un nuevo templo, en el cual Jesucristo es la piedra angular, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿No toma más sentido Efesios cuando uno lo lee en el contexto de lo que pasó con Pablo y con los efesios en Jerusalén? Definitivamente. Es una luz que Hechos nos da para poder leer mejor el libro de los Efesios. Y es una luz que nos da para poder entender mejor lo que pasa con Pablo en el libro de los Hechos. Amados hermanos, Cristo el día de hoy es para nosotros la razón por la cual debemos amar a los demás, a la gente, al pueblo de Dios. Cristo es la razón por la cual nosotros respetamos la ley y cumplimos con la ley, porque Él es la ley, Él cumplió la ley y Él nos ha dado la ley para cumplirla en base a su sangre bendita. Y en tercer lugar, Cristo es nuestro templo. Él es la cabeza, Él es el fundamento y Él edifica este templo. Va creciendo, va aumentando más. Cuando algún día usted vaya a una iglesia y vea una catedral, hay muchas iglesias las cuales tienen, un tiempo hacían las catedrales oscuras, pero después empezaron a construirlas con cristales para que entre la luz. En ese tiempo no había luz eléctrica. Y los que han estudiado, yo les he dicho esto, pero no importa, los que han estudiado la arquitectura de las catedrales han entrado a aquel lugar y han visto cómo pudieron hacer catedrales con tantas lunas, tantos vidrios. Y se han dado cuenta que no solamente es las paredes las que resisten el peso de las catedrales, sino los mismos vidrios, los mismos cristales. O sea, si ellos remueven los cristales, se cae el edificio. Son cristales hermosos donde la luz entra.
Dios nos está diciendo que ese edificio bien coordinado, más bello que una catedral, es la gente que cree en Cristo. Como usted, como yo, que somos pecadores, que nos arrepentimos y vamos a Cristo y somos usados para edificar su iglesia. Esa es la razón por la cual nosotros debemos continuar predicando la palabra de Dios y predicando aquel Cristo que es nuestro sagrado templo y la cabeza del templo. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias te doy por esta palabra, la que tú has hablado en nuestros corazones. Señor, te pido por los niños y niñas que hay aquí en este lugar. Quizás ellos no entiendan mucho algunas cosas, pero Señor, ellos están presentes y consideramos de que esta bendición puede llegar a ellos. Y ellos un día puedan formar parte de tu templo, que podamos edificar en base a la piedra angular que es Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos das acceso y entrada a la comunión con Cristo, al lugar santísimo por medio de la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Te pedimos tu bendición para todos aquellos que están presentes aquí, que nos están viendo en las casas o que nos mirarán posteriormente. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos nosotros, con todos ellos. Amén. Muy bien.